Buenos días, seres humanos. Hoy se viene un vídeo muy fresco. ¿Y qué hay más fresco en fisioterapia que un hombro congelado? Lo primero de todo, dadle al botón de suscribiros si no estáis suscritos. Y lo segundo, vamos a ver qué es esto de un hombro congelado. Básicamente, un hombro congelado es un hombro rígido. ¿Y cómo se diagnostica? Pues muy fácil, amigos, tan fácil que no ha variado nada desde 1934, cuando lo describió Codman por primera vez. Y ojo, estamos hablando de 1934, que ya ha llovido desde entonces. Como hemos dicho, el hombro congelado es un hombro rígido, y lo que tienen que pasar son dos cosas. La primera es que esté muy rígido, es decir, que haya una pérdida de movilidad pasiva y activa de más del 50%. Sobre todo en la rotación externa. Y lo segundo es que no haya nada significativo en la radiografía. Easy peasy lemon squeezy, que dicen los ingleses. Vamos, que su diagnóstico es muy simple. Ahora bien, lo que ya no es tan sencillo es saber qué está pasando en ese hombro congelado. Y sobre todo, saber cuál es la causa por la que ese hombro se vuelve tan rígido. Así que, queridos amigos, vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que dice la ciencia. Y la primera pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es que no lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta el por qué. Es cierto que el hombro congelado se puede clasificar en dos según su comienzo. El hombro congelado primario, en el cual no tenemos ni idea de por qué pasa lo que pasa. Es decir, de por qué ese hombro está tan rígido. Y un hombro congelado secundario, que es secundario a un traumatismo o a una cirugía. Y aquí tiene todo el sentido del mundo, ya que después de estos procesos el paciente suele guardar reposo y por eso el hombro se vuelve rígido. Como habéis visto, su diagnóstico no es que sea muy sofisticado, y esto hace que el término hombro congelado se aplique muy alegremente a cualquier hombro que provoque dolor y esté algo rígido. Así que nos surgen diferentes preguntas. ¿Es quizás demasiado poco específico su diagnóstico? ¿Estamos llamando hombro congelado a todo aquel hombro que está simplemente un poco rígido? ¿Cómo creéis que va a evolucionar su diagnóstico y el manejo de este tipo de patologías? ¿Y seremos capaces de clasificar a estos pacientes en diferentes grupos? Lo primero que sabemos es que la diabetes parece ser un factor agravante. Y aunque se habla de otros factores como el hipotiroidismo, la predisposición genética, es decir, que tú no tengas la culpa y sea la de tus padres o tus antepasados, o de episodios previos, la realidad es que a día de hoy no hay evidencia suficiente que lo apoye. Es decir, que se necesita más investigación para saber si hay este tipo de relación. Lo segundo es saber que la edad del paciente es muy importante. De hecho, nuestros amigos los chinos y los japoneses le llaman el hombro de los 50 años. Así que ya os podéis hacer a la idea en qué década suele pasar. Y esto nos puede echar una mano para saber si el paciente que tenemos delante podría ser potencialmente un hombro congelado o no. Podría ser otro tipo de patología que veremos más adelante. Y la eterna pregunta, ¿cuánto dura? La media de duración es de unas 30 semanas, lo que vienen siendo unos 7 meses y medio. Pero esto varía una barbaridad entre pacientes, yendo desde únicamente 3 meses hasta 4 o 7 años. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Pues seguramente debido a la ambigüedad que existe en su diagnóstico. ¿Y cómo evoluciona el hombro congelado? Existen diferentes clasificaciones, pero a mí personalmente la que más me gusta es la de Jeremy Lewis, que lo que hace es clasificarlo de una manera muy sencilla. Divide al hombro congelado en dos fases. La fase 1 es la fase donde el hombro se está congelando, es decir, hay más dolor que rigidez. Y la fase 2 es la fase donde ya está congelado, es decir, hay más rigidez que dolor. Ahora bien, ¿qué encontramos en estos hombros? Es decir, ¿qué está pasando ahí dentro? Si os gusta y queréis profundizar más en el tema, os recomiendo los artículos de Landberg y Bankert. Pero resumiendo, parece que hay menos espacio para el movimiento. Las estructuras están más rígidas. Y además, el área está más sensible, sobre todo en la primera fase, donde surgen nuevos vasos sanguíneos, y seguramente, junto con estos vasos sanguíneos, vayan nuevos nervios,
lo que hagan que ese área esté mucho más sensibilizada, y de ahí que predomine el dolor. En la segunda fase, donde el principal problema es la rigidez, lo que se suele observar es una cicatriz gruesa y la desaparición de estos nuevos vasos sanguíneos. ¿Y con qué podemos confundir a un hombro congelado? Pues se puede confundir con dos patologías, que serían la artrosis severa de hombro y la luxación posterior de hombro, la cual es rara de narices. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Bien, entre un hombro congelado y una artrosis severa, la primera pista puede ser la edad. Si sospechamos de artrosis severa, normalmente el paciente será más mayor. Recordad que en el hombro congelado se suele dar más, en la década de los 50 años, más o menos. Además suele haber un soniquete durante el movimiento que aquí en Inglaterra le llaman crepitus. Y esto se confirma mediante una radiografía, en la cual se confirma esa artrosis severa de hombro. Sobre las luxaciones posteriores de hombro, pues saber que son raras, como hemos dicho antes, raras de narices. Vamos, que estaríamos hablando de algo muy excepcional. Esto ocurre porque a veces puede darse tras un ataque epiléptico o un shock eléctrico, y la radiografía típica no es suficiente. Por eso se dice que cerca del 50% de estas luxaciones no se diagnostica correctamente en la primera consulta. Y como cursan con un bloqueo del hombro en rotación interna, pues podríamos tender a pensar que se trata de un hombro congelado después de un traumatismo. Pero obviamente, queridos amigos, si la edad y la historia del dolor no encajan, lo mejor que podremos hacer es derivarles para que le realicen una radiografía de proyección axial, en lugar de la típica radiografía antero-posterior. Respecto a su tratamiento, tenemos que entender que al tratarse de un diagnóstico tan básico, el abanico de hombros congelados que tenemos es inmenso, y de ahí que varíen tanto en recuperarse unos de otros. Por tanto, el tratamiento siempre deberá ser individualizado y variará de unos pacientes a otros. Os dejo aquí arriba un vídeo muy interesante con 3 posibles tratamientos para el hombro congelado. Y sacad vosotros vuestras conclusiones. Así que, como resumen, el diagnóstico de hombro congelado es muy sencillo. Una pérdida de movilidad activa y pasiva de más del 50%, sobre todo en rotación externa, y una radiografía normal. Lo segundo es que la edad puede ser una pista muy importante. Recordad lo que dicen nuestros amigos los chinos y japoneses, que le llaman a este hombro el hombro de los 50 años, puesto que es en la década en la que se suele dar. Según Jeremy Lewis, lo podemos clasificar en 2 tipos: cuando hay más dolor que rigidez, o cuando hay más rigidez que dolor. Hay que distinguirlos de una artrosis severa o de una luxación posterior de hombro, y el tratamiento de elección es siempre conservador, y solo en un pequeño porcentaje de estos pacientes se opta por la cirugía. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.